Buenos días, soy José Miguel Aldunate y les doy la bienvenida al Observador, el podcast del Observatorio Judicial. Hoy, para conversar sobre tendencias jurisprudenciales en el Tribunal Constitucional, contamos con la presencia de una amiga de la casa, Marisol Peña, que ella es directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y exministra del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está, Marisol? Hola, José Miguel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por venir. El contexto de esta conversación es un estudio que realizamos en el Observatorio Judicial denominado el Tribunal Constitucional abdica y que es bastante coincidente con investigaciones que están realizando en el Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y que dice relación con el problema de la acción de constitucionalidad actualmente en el TC y cómo cada vez menos personas presentan esta acción y las razones por las cuales presentan menos acciones. Desde el año 2021 hasta hoy hemos visto que la tasa de acciones de inaplicabilidad que son declaradas admisibles bajó desde un 82% el año 2021 a un 65% el año 2023. Y según las investigaciones del Centro de Justicia Constitucional, esta tendencia ha proseguido en el tiempo y este año ya estamos por debajo del 50% de causas que son declaradas admisibles. De la misma manera, las causas que son acogidas en definitiva pasan de un 86% el año 2021 a un 30% el año 2023. Para que podamos entender la implicancia de estos números, mucha gente no entiende qué es la acción de inaplicabilidad y por qué es importante la acción de inaplicabilidad. Entonces, quizá podríamos partir conversando de eso. Muy bien, de acuerdo. Lo primero que yo diría es que la acción de inaplicabilidad no es una novedad de la Constitución actualmente vigente. La acción de inaplicabilidad existe en Chile desde la Constitución de 1925, es una institución, por lo tanto, de antigua data. Y nació fundamentalmente con la idea de que una persona, cualquier persona, que estaba enfrentada a una gestión judicial, pudiera advertir que existía en esa gestión judicial, dentro del abanico de normas con que el juez podía resolverla, una ley, un precepto de una ley que pudiera ser contrario a la Constitución y podía plantear esta duda ante la Corte Suprema. Y así fue durante la vigencia de la Constitución de 1925 que la Corte Suprema conoció la acción de inaplicabilidad, pero con muy poco entusiasmo, podríamos decirlo, puesto que en muchos casos la Corte Suprema sencillamente abdicó, usando el lenguaje del Observatorio Judicial, de entrar a analizar el asunto, y en otros casos lo que hizo fue sostener que, desde luego, las cuestiones que llamamos de inconstitucionalidad de forma, es decir, cómo se ha tramitado la ley y qué problemas o defectos habría en esa tramitación que tornan inconstitucional la ley, también no serían susceptibles de su revisión. Por lo tanto, cuando la acción de inaplicabilidad el año 2005 pasa a ser una competencia del Tribunal Constitucional, ¿cómo pasa? Primero, con la misma característica que antes tenía de ser un control posterior. ¿A qué le llamamos posterior? De una norma que está vigente, que ya ha entrado al ordenamiento jurídico. Es una ley que está produciendo sus efectos. En segundo lugar, es un control concreto de constitucionalidad, puesto que cuando el Tribunal Constitucional analiza la acción, tiene que ver cómo ese precepto legal que se está impugnando de inconstitucionalidad, a la luz de las circunstancias que rodean ese caso concreto, no es inconstitucional en abstracto, sino que, y aquí está el detalle, puede producir un resultado contrario a la Constitución. Lo cual, hay que decirlo desde ya, ha hecho que a lo largo de la radicación de la acción en el Tribunal Constitucional se haya reprochado el mismo precepto legal
y en unos casos se haya acogido la acción y en otros casos se haya rechazado. Por lo tanto, para ir terminando esta explicación que podría ser mucho más larga, ¿qué persigue una acción de inaplicabilidad? Básicamente que si el tribunal dicta una sentencia favorable al accionante o al requirente, el juez que conoce de la gestión judicial pendiente puede inhibirse, deje de lado ese precepto legal sin que pueda resolver esa cuestión con arreglo a él. Tendrá que buscar dentro del abanico de normas jurídicas cuáles otras le sirven para resolver el asunto, pero no poder aplicar la que es inconstitucional. Y esta acción de inaplicabilidad representa un porcentaje altísimo de las materias que revisa el Tribunal Constitucional. A veces, el 96%, José Miguel, según la última cuenta pública de la presidenta Nancy Yáñez de este año, que ustedes deben haber leído también. Así es. Entonces, ¿no es grave que estemos viendo este proceso en el cual cada vez el Tribunal Constitucional se ha vuelto más reticente, primero a conocer y luego a fallar favorablemente la acción de inaplicabilidad? A ver, para justificar una calificación de gravedad, hay que tener presente, yo creo, dos cosas fundamentales. En primer lugar, que la acción de inaplicabilidad desde el año 2005 se fue convirtiendo en la práctica en una gran alternativa frente al recurso de protección. Dicho en otras palabras, la acción de inaplicabilidad fue representando una esperanza para los justiciables de poder proteger eficazmente sus derechos fundamentales que podían ser eventualmente vulnerados al aplicarse ese precepto legal inconstitucional en una gestión judicial pendiente cualquiera, tributaria, civil, penal, etc. Pero la segunda consideración tiene que ver con el título del estudio que dio a conocer el Observatorio Judicial, la abdicación de competencias del Tribunal Constitucional. Porque ustedes, como nosotros, el Centro de Justicia Constitucional de la UDD, no hemos centrado en las inaplicabilidades, pero podríamos ir examinando qué está pasando con las otras competencias. Y voy a citar solo un caso para justificar esta gravedad, atendida la connotación pública que tenía el asunto. Sucede que un particular que había sido ni más ni menos que el encargado del manejo de la seguridad en la macrozona sur de la Araucanía, dedujo hace un tiempo atrás un requerimiento de inconstitucionalidad contra 3 organizaciones que eran integradas, la mayoría de ellas, o prácticamente en su gran generalidad, por personas pertenecientes a la etnia mapuche. ¿Y por qué dedujo un requerimiento de inconstitucionalidad? Porque sostuvo que a través de su actuar, esas organizaciones estaban fomentando la violencia y actuando en forma contraria a la democracia. Este es un tipo de asunto de que conoce el Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasó? La acción fue declarada inadmisible, no una, sino que 2 veces. Y yo me cuento, entre las que pensé en ese momento, ¿por qué el Tribunal Constitucional está abdicando de una competencia tan importante que tiene que ver nada menos que con la protección de la democracia, así como también es muy importante la protección eficaz de los derechos fundamentales de todas y cada una de las personas en Chile? Diría que hay un problema también de acceso a la justicia en esta baja de las admisibilidades. Voy a tomar las palabras de un famoso juez. Él tenía origen brasileño, pero murió como integrante de la Corte Internacional de Justicia de La Haya antes de haberlo sido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su nombre debe sonar Antonio Cansado Trindade. Él se caracterizó por fallos y sobre todo por votos particulares de mucho contenido. Y en un libro que titula él como El derecho a acceso a la justicia, sostiene que al final las acciones que se deducen ante los tribunales representan la búsqueda o la esperanza, como decía hace un rato, de las personas de obtener justicia en su caso concreto. No me cabe ninguna duda que cuando un tribunal endurece los criterios de inadmisibilidad
o cuando interpreta en forma demasiado estricta las causales que puede establecer la ley, evidentemente está impactando en el derecho de acceso a la justicia. Y en ese sentido cabe preguntarse, ¿por qué las personas ya no están recurriendo al Tribunal Constitucional? ¿Qué está pasando? ¿No será que se ha generado un sentimiento de que es inútil? ¿De que no vale la pena perder el tiempo tocándole la puerta a quien se supone que es el guardián de la Constitución? Ahora, esto también puede generar efectos sistémicos, porque decía usted al principio que la inaplicabilidad se ha convertido también en un camino alternativo al recurso de protección, pero luego empezamos a tener pues, dos interpretaciones constitucionales de una misma norma que estén en tribunales distintos, y empiezan problemas de competencias entre la tercera sala de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Hace unos años tuvimos un conflicto y esto no lleva más agua todavía hacia el desborde del recurso de protección. Yo creo que lo diría más ampliamente, hacia el desborde de la justicia ordinaria, porque como decía hace un momento atrás, cuando el tribunal declara inadmisible una acción de inaplicabilidad y con mayor razón cuando ya la rechaza en el Pleno, lo que está haciendo es devolviéndole la libertad al juez ordinario para aplicar ese precepto que eventualmente es inconstitucional. Y eso puede abrir la compuerta para que se vaya instalando en Chile una suerte de control difuso, que significa que cada juez tiene la posibilidad de apreciar frente al asunto concreto que está examinando si el precepto contraviene o no contraviene a la Constitución. De hecho, examinemos las veces que los jueces tocan la puerta del Tribunal Constitucional invocando la inaplicabilidad de ciertas normas. Son poquísimos los casos, sí, porque los jueces en el fondo entienden, y me refiero a los jueces ordinarios, que ellos tienen la capacidad para decidir si el precepto es o no inconstitucional. Por lo tanto, tiene un primer factor de incidencia sistémica en que yo creo que finalmente se reduce la competencia de la justicia constitucional, ampliando correlativamente la competencia de la justicia ordinaria. No necesariamente a través del recurso de protección, pero en general a través de las diversas acciones. Y si a esto le unimos el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está impulsando lo que se llama el control de convencionalidad. Esto es, que cada órgano del Estado, cada juez en este caso, de oficio, sin que nadie se lo pida, tiene que contrastar las leyes que eventualmente debe aplicar, no solo con la Constitución, sino que con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entramos al peor de los mundos, porque la inseguridad jurídica que tú bien has advertido en tu pregunta, de que un juez pueda fallar de una determinada forma y otro de una forma radicalmente distinta, nos coloca en un plano muy delicado. Entonces, terminaría esta parte diciendo que es verdad. Es una tendencia humana de que cuando los tribunales constitucionales ven de alguna manera desbordadas sus competencias, tienen dos caminos para contenerlo. El primer camino, esto está documentado en este texto que me gustaría mostrar, estudios sobre el acceso individual a la justicia constitucional efectuado por la Comisión de Venecia el año 2010 y que curiosamente está publicado por el Tribunal Constitucional. Esto es lo más increíble. O sea, es cosa que el Tribunal Constitucional pueda observar que no está diciendo la Comisión de Venecia. Y nos dice, cuando ustedes se están llenando de causa, pueden hacer dos cosas. O endurecen las acciones de inadmisibilidad, como parece estar ocurriendo, o bien introducen factores de certiorari. Es decir, de alguna manera, criterios que, permítanme la expresión, cuelan las causas y declaran admisibles solamente aquellas que tienen particular interés para ir fortaleciendo la jurisprudencia. Pero si se elige esto último, hay que darlo a conocer a los justiciables. Sí, claro. Hay que establecerlo por ley y no puede ser un criterio simplemente subjetivo del tribunal. Ahora, esto conecta también con una crítica que suele hacerse histórica, ya hace décadas en este país, contra el Tribunal Constitucional, que es
que no es una crítica que sea solo en Chile, contra el control contramayoritario, ¿no? Que se dice que hay posiciones que estiman que el control de constitucionalidad que realizan los jueces sería antidemocrático porque va contra la voluntad de la mayoría, pero al producir este efecto sistémico pareciera que el tiro sale por la culata, porque efectivamente si el Tribunal Constitucional deja de ejercer esa función, esta función se ve incluso exacerbada en la justicia ordinaria. ¿Cómo ve ese componente? Y además con eso paso a la siguiente pregunta, con alguna maldad, que es si influye en esto un cambio de integración en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la mirada que tienen sobre el control de constitucionalidad los ministros o la mayoría de los ministros que integran hoy el Tribunal Constitucional? El fallecido ministro del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica, quien hizo una carrera en el Tribunal Constitucional, partió siendo abogado asistente, luego fue relator, fue secretario y llegó a ser ministro, es decir, acompañó la acción de inaplicabilidad desde su nacimiento en el tribunal el año 2005, señala en un estudio que la admisibilidad tiene que balancearse con el criterio de ser deferente hacia la obra del legislador, entendiendo que la decisión legislativa representa el sentir de las mayorías. Es el sentir democrático por excelencia reflejado en la obra de los parlamentarios que integran las dos cámaras del Congreso Nacional. Por lo tanto, evoco las palabras del exministro Pica porque yo creo que pone muy certeramente en el nivel que corresponde lo que se llama la tensión contramayoritaria, que podría a lo mejor resumirse en la pregunta: ¿quiénes son estos señores y señoras no electos popularmente para dejar sin efecto la obra del legislador, alterando de paso el sistema de fuentes del derecho? Porque en general las normas se deshacen de la misma forma en que se aprueban. Y en este caso es una sentencia la que deja sin efecto una ley y no el creador de la norma. Por lo tanto, lo primero es, evidentemente, José Miguel, reconocer que aquí hay evidentemente una tensión. Pero por otro lado, teniendo por un lado la deferencia hacia la obra legislativa, no hay que olvidar que los tribunales constitucionales han surgido precisamente como el gran contrapeso a la obra legislativa. Y no es casualidad que hayan surgido en Europa, donde durante mucho tiempo primó la tesis de Montesquieu, según la cual el juez solo era la boca que pronunciaba las palabras de la ley. El juez no podía corregir ningún aspecto de la obra legislativa. Y la obra de Kelsen, el creador de los tribunales constitucionales, tiene el mérito de decir: el legislador es tan humano como cualquiera de nosotros y se puede equivocar. Y personalmente creo que cuando se equivoca en materia de derechos fundamentales es muy grave. Y la gran garantía que tienen los justiciables es el contrapeso que puede ejercer el Tribunal Constitucional. Con eso abordo la primera parte de tu pregunta y no voy a eludir la segunda parte. Ok. ¿Qué efecto pudieran tener los cambios de integración? Bueno, esto es sabido. Yo estuve 12 años en el Tribunal Constitucional y pude observar en carne propia cómo ciertas líneas jurisprudenciales que habíamos establecido, que ya los justiciables las daban por sentadas, iban cambiando en la medida que se iban incorporando nuevos ministros o nuevas ministras. Esto ha ocurrido siempre, pero yo diría que en el último tiempo ha sido particularmente revelador que con los cambios de integración del tribunal ha empezado a reinar el criterio que denominamos de la mera legalidad. En otras palabras, que al interpretar la causal de inadmisibilidad de falto de fundamento plausible, la principal razón que se esgrime, no, esto es un tema de mera legalidad que le corresponde al juez ordinario, con lo cual el Tribunal Constitucional cuela muchas acciones de inaplicabilidad y, de nuevo, ¿a quién se las devuelve? A los jueces ordinarios. Claro. Entonces,
No sé hasta qué punto, no soy capaz de pronunciarme, los nuevos ministros que han accedido ante el Tribunal Constitucional se dan cuenta del esfuerzo que se había hecho en los años precedentes por generar confianza en la ciudadanía en la inaplicabilidad, y uno siente de alguna manera que el edificio se va desarmando como si fuera un castillo en naipes. Bien, muchas gracias Marisol por esta ilustrativa conversación. Yo creo que sin duda es un fenómeno que tiene poquitos años, ¿no? O sea, es algo bastante incipiente. Habrá que ver si prosigue en el tiempo o si vamos a ver un cambio, pero de todas maneras creo que es importante estar atentos al rol que cumple el Tribunal Constitucional, porque no tiene sentido tener un Tribunal Constitucional que tiene toda una serie de atribuciones y que luego es reticente al momento de ocuparlas. O sea, ¿qué sentido tiene un Tribunal Constitucional que no cree, por decirlo así, en sus propias facultades? Hay que seguir observando su jurisprudencia, qué duda cabe. Bien, muchísimas gracias. Gracias y a ti. A todos los que nos están escuchando o viendo por nuestro streaming, los dejo muy invitados a seguir los podcasts del Observador.